también relacionado con el tema de los eventos solares, hay bueno, un paper muy interesante que ha salido publicado en Nature Communications de una serie de autores. Los primeros autores son de la Universidad de Lund, en Suecia. Chiara Paleari es la primera autora. Y Raimund Muscheller, supongo que se pronunciará algo así, creo que es un poco no sé si como se dice, el investigador principal quizás de este grupo, porque lo he visto en otros papers de temática relacionada, ¿no? Este grupo suele trabajar estudiando registros paleoclimáticos de actividad solar que queda registrada en forma de radionúcleos, es decir, la presencia de isótopos radiactivos que se producen cuando llega un elevado flujo de partículas, en este caso del Sol, y da lugar a pues, una serie de cambios en núcleos atómicos. Por ejemplo, bueno, ellos lo que miran en concreto son tres: carbono 14, berilio 10 y cloro 36. Que recordemos que bueno, isótopos son simplemente átomos que tienen un número diferente de neutrones en su núcleo. Estos isótopos son inestables, son radiactivos, terminan decayendo a otras cosas. Por lo tanto, para encontrarlos quiere decir que se han tenido que producir de alguna forma, ¿no? Entonces hay un cierto ritmo natural de producción por diferentes motivos. Rayos cósmicos es el motivo principal por el cual la atmósfera de la Tierra contiene algunos de estos isótopos, pero a veces se encuentra una abundancia mayor debido, pues, por ejemplo, a pues, que ha habido una supernova o que ha habido una gran erupción solar que provoca, pues eso, algún tipo de flujo elevado de partículas que chocan con estos átomos. Recordemos que el carbono normalmente es carbono 12, el que se suele encontrar de forma natural en nuestro planeta. El carbono en forma de carbono 12, el berilio en forma de berilio 9 y el cloro es cloro 35. Entonces estos isótopos son: carbono 14 tiene 2 neutrones más, berilio 10 tiene 1 neutrón más y cloro 36 tiene 1 neutrón más. Vale. Aquí comentamos el año pasado, en el episodio 331, un paper muy interesante en el que un grupo bastante grande, que incluía algunos de los autores de este paper de la Universidad de Lund, pero también había autores de Japón, de Estados Unidos, de otra serie de centros, en los que hacían estudios en anillos de árboles. Saben que los árboles, pues cada año generan una corteza nueva, ¿no? Entonces, cuando tú cortas un árbol, ves una serie de patrón de anillos que corresponden a diferentes años, ¿no? Entonces, habían estado estudiando anillos de árboles muy antiguos, que en algunos casos son árboles que estaban preservados, son árboles famosos que están preservados y que datan pues miles de años atrás en el tiempo. Y en estos anillos de árboles habían encontrado evidencias isotópicas, sobre todo de carbono 14, de eventos solares extremos en 3 periodos que están marcados como probablemente supereventos solares, que son en el año 774 después de Cristo, el 993, o sea, el 774, el 993 y antes de Cristo el 660. Y que además ese evento del año 993 es el que ha servido para datar los artefactos vikingos en América, que es que es un artículo que salió hace unas semanas que es muy bonito, ¿no? Porque se ha datado con la precisión de un año. Se ha datado en el año 1021, punto. Lo cual está muy bien. Está genial. Esa es la ventaja que te dan los anillos de árboles, que te dan una resolución de un año, porque cada anillo es un año. De ese artículo, por cierto, tenemos pendiente hablar. Ah, pues cuando quieras. Sí, yo lo conté en la radio y yo cuando lo vi dije, pero esta fantasía, ¿esto qué es? Fantasía. Eso está muy bien. Entonces, bueno, todo este tipo de trabajos son interesantes porque en tiempos recientes, cuando tenemos instrumentación para medir eventos solares, pues no ha habido tantos. Siempre nos solemos referir al evento Carrington, como ya estábamos empezando ahí, mediados del siglo XIX, ya empezábamos a tener cierta tecnología para decir, uy, aquí ha pasado algo. Y siempre es como el evento Carrington. ¿Qué pasaría si hoy día hubiera un evento Carrington? Bueno, pero es que estos registros nos dicen que en el pasado, más pasado, ha habido cosas más bestias que el evento Carrington.
¿vale? Entonces es importante, primero, por tener estadística de cada cuánto ocurren estas cosas, porque no tenemos ni idea, y también por saber cuánto de bestias puede llegar a ser. Porque siempre estamos pensando en el evento Carrington como el sumum de una gran supertormenta solar, pero es que estos tres que he dicho son más potentes, ¿no?, que el evento Carrington. Creo que de hecho el de 774. Ah, y por cierto, y esto me trae a la última vez que hablamos de esto en este episodio, el episodio 331, mi teoría de que estos eventos ocurren en años en el que los dos primeros dígitos son el mismo. Ojo, 774, 993 y 660. Ahí hay un patrón. No se diga más. I am a string theorist. Enough. Los tienes, ¿no? Lo fabuloso de esa teoría es que el evento del año 660 y pico antes de Cristo tuvo lugar antes incluso de que se diseñara ese calendario, lo cual pues demuestra que es un calendario natural. Puede que el calendario cristiano sea el calendario de Planck o algo por el estilo. De Socas conjecture para mí. Pues oye, efectivamente, Alberto, eso que has dicho es muy interesante y refuerza la idea de que del papel de Jesucristo como realmente una figura importante en la creación del universo, porque esto no puede ser En casualidad. la historia de la física. Esto no puede ser casualidad. Bueno, pues aquí estos autores ahora se descuelgan con otro evento muy anterior que rompe con esta teoría, con lo cual yo no me creo nada de esto. O sea, esto que voy a contar no me lo creo. Porque este evento ellos lo sitúan en el año 9125. O sea, ahora nos hemos ido 10 veces más atrás en el tiempo. Ojo, pequeña precisión. Es en 9125 antes de 1950. Perdón, sí, antes del presente. Sí. Sí, en lo que se llama before present, que no es el present, es el año 1950. Sí, esto lo hemos comentado alguna vez también, que es gracioso, ¿no? Cuando se habla de BP, before present, no British Petroleum, sí. Before present, donde present es 1950, efectivamente. Exacto. O sea, que es el año en el calendario cristiano, es el 7176 antes de Cristo. Vale, yo creo que debe haber algún error en esto. Voy a mirarle las barras de error, porque esto claramente no cumple con la conjetura de Socas. Y es que encima el 7100 y pico está muy lejos del 7700 y pico. Está muy lejos, sí, sí. Pero bueno, habría que ver las barras de error, porque hay cierta discusión de 50 años arriba abajo. Pasa que con 50 años no lo arreglamos. Necesitamos como 500 por lo menos. Pero, exacto. Pero bueno. Bueno, tonterías aparte, esto es súper interesante. ¿Qué hacen en este trabajo? Pues en vez de mirar anillos de árboles, van a cores de hielo. Saben que en la Antártida y en Groenlandia hay estos estudios que se hacen donde se taladra un cilindro de hielo de, que no sé si son 20 centímetros de diámetro o algo así, una cosa relativamente estrecho, pero pues no sé, 1 kilómetro de profundidad, de ese orden. No sé las medidas exactas, pero de ese orden estamos hablando. Y claro, ese hielo pues tiene diferentes alturas en ese cilindro de hielo, corresponden a diferentes épocas. Y eso está bastante bien datado y se utilizan para muchísimas cosas, porque, claro, dentro de este hielo quedan atrapadas burbujitas de aire. Entonces tú, analizando el contenido de estas burbujitas, o sea, esto es aire de hace, pues, potencialmente hasta 1 millón de años que te puedes ir a analizar. O sea, tú puedes coger aire de hace 1 millón de años, estas pequeñas burbujitas, ¿no? No, el récord se estableció hace unos meses, yo creo que en casi 2 millones de años. Es una barbaridad. O sea, y eso es casi ya el límite. O sea, quiero decir, se hubo de sacar de un sitio muy particular de la Antártida donde se llegaba a esa profundidad y a esa antigüedad. Sí, siempre piensa. Hay algo parecido, que en lugar de usar hielo o árbol o cosas así, usa botellas de vino, y no es un chiste. Una vez tuiteé sobre eso, sobre cómo datar vinos antiguos en función de cómo había cambiado la atmósfera luego de la era nuclear, si habían sido embotellados antes o después. Lo voy a retuitear después, porque puede ser, en este caso no es hielo, no es, sino botellas de vino. Interesante cómo uno puede hacer geología atmosférica mientras se toma un... Piensa para desmitificar un poco los artefactos humanos, que los geólogos del futuro harán geología usando plástico. O sea, que quiero decir, se va a hacer geología con todo tipo de marranadas que hemos hecho nosotros, ¿por qué no con el vino? Os digo que esta fue la excusa de Gastón cuando le pasó a la universidad una factura por 50 botellas de vino de 1950, ¿no?
El tema de, claro, yo cuando digo todos estos números, que hablo así además titubeando, quédense que son órdenes de magnitud. O sea, yo he dicho 1 millón de años y como ha dicho Alberto, pues 2 millones de años. Vale, para mí 1 millón de años, 2 millones de años, una barbaridad. Sí, de hecho, si quieren los oyentes tener una estimación de cómo de grandes son estos testigos, para sacar este hielo de millones de años es cuando te has de ir a lo mejor a 1 kilómetro o más de 1 kilómetro de profundidad. Igual este de 9.000 años de antigüedad, pues no sé cuánto será, pero igual es 20 metros de profundidad o yo qué sé, Sí, este es 50. menos porque de hecho combinan registros en Groenlandia y en la Antártida. ¿Vale? O sea, esto de lo que vamos a hablar se ve tanto en Groenlandia como en la Antártida, o sea, en el Polo Norte y el Polo Sur. Ah, Y por cierto, lo de los árboles no lo dije. El estudio estaba hecho con 3 árboles en Suiza, Finlandia y California. O sea que, o sea, hacían esto para demostrar que se trataba de eventos globales, que no es algo que pasara localmente en un sitio, que hubiera pasado no sé qué cosa. O sea, fue todo el planeta el que estuvo sometido a un flujo mayor de rayos cósmicos, de partículas del espacio, ¿no? mm. Bueno, pues aquí lo mismo. Para no quedarte con una sola ubicación, que pues podría haber sido, yo qué sé, que los alienígenas de hace 10.000 años estuvieran haciendo ensayos nucleares, pues no, en dos sitios, ¿no? En el Polo Norte y en la Antártida. Y en estos testigos de hielo, gracias Alberto, no me salía la palabra, pues encuentran registro de este evento solar que ocurrió hace 9.125 años. Lo que dicen es que en algunas medidas, en algunos parámetros, este evento es 2 órdenes de magnitud mayor que cualquier evento de protones durante el periodo instrumental. O sea, desde el periodo instrumental estamos hablando desde los años, desde mitad del siglo XX para adelante, ¿no? Que es cuando se ha empezado a medir sistemáticamente con instrumentación en tierra, pues Vale, o sea, no eventos. incluye el evento Carrington. Exacto, no incluye el Esa... evento Carrington. Vale. Pero bueno, que tenemos eventos recientes que están dentro de un orden de magnitud de Carrington, con lo cual estamos hablando de un evento que probablemente es un orden de magnitud por lo menos más potente que Carrington. Ajá. Um, y además, bueno, ese es hay un par de resultados curiosos, ¿no? Primero, no solo encuentran este evento en los 3 isótopos, carbono 14, berilio 10, cloro 36, queda muy claro, no sé si han visto la figura 1 del paper, se ve claramente una sobreabundancia de estos isótopos en esa época. Lo que Parece viene difícil siendo un cuestionar. picarro. Sí, sí, o sea, de estas cosas que no hay que hacer mucho análisis, o sea, aquí no hay que estar filtrando, ajustando una gaussiana, no, o sea, esto es muy evidente todo, Mm. se ve claramente en los datos y en todos ellos, en todos los isótopos. Pero además, puedes hacerte una idea de un poco el espectro, la dureza del espectro del evento. ¿Qué quiere decir el espectro? O sea, un espectro es básicamente cuánto de cada energía hay. Y el tema es que con estos isótopos resulta que hay una cosa interesante que puedes hacer. El berilio 10 se ve en cálculos teóricos que es sobre todo sensible al flujo de protones a 30 megaelectronvoltios. O sea, esa es la energía de los protones que más eficientemente produce berilio 10. Mm. Mientras que, por ejemplo, el cloro 36 es mucho más efectivo a flujo de protones a 200 megaelectronvoltios. O sea, se necesitan protones mucho más energéticos. Entonces esto te permite distinguir. O sea, puedes usar las relaciones entre estos isótopos para hacerte una idea de cuál era la proporción de protones de 30 frente a 200 megaelectronvoltios. O sea, ¿a qué velocidad venían esos protones? O sea, los usas un poco como píxeles de un espectro en el que tienes muy pocos píxeles, pero por lo menos tienen más de uno. Por lo menos tienes más de uno, exactamente. O sea, no solo te da una idea de la energía de los protones que te llegaban, sino de cuántos te venían a 30 y cuántos a 200, ¿no? Entonces puedes poner la pendiente del espectro en ese Qué bien jugado, muy nivel. bien. Y eso lo pueden comparar porque en el paper anterior, este que decía los árboles, lo habían hecho también. Entonces pueden comparar con estos otros eventos históricos de el 774, el 990 y no sé qué, 993 antes de Cristo y perdón, 993 después de Cristo y 660 antes de Cristo. Y entonces, bueno,
pueden ponerlos un poco en una escala de no solo del número de partículas, sino de la energía de esas partículas, que también es interesante, ¿no? Ujú. Y luego hay otro tema también que sacan aquí de resultado que este creo que es menos fiable. O sea, no digo que no sea fiable, pero a mí me cuesta más verlo. Que es que utilizando una reconstrucción del ciclo solar en aquella época, que puedes tener una idea viendo la distribución de carbono 14 año a año, puedes ver un poco la modulación del ciclo solar. Esto, bueno, no lo he dicho, pero el ciclo solar, el ciclo de 11 años, induce una modulación en los isótopos que se observan en la Tierra porque eh, cuando el Sol está en un mínimo de actividad, digamos, hay menos magnetismo en la heliosfera y es más fácil que los rayos cósmicos galácticos lleguen a la Tierra. Entonces hay un mayor flujo de rayos cósmicos galácticos durante el mínimo de actividad solar que durante el máximo, ¿no? Y eso se ve, o sea, si tú miras, de hecho se ve en los registros de anillos de árboles, se ve que hay una variación cíclica con un periodo más o menos de 11 años en el cual aumenta y disminuye el carbono 14, ¿no? Eso es porque existe esta variación en la radiactividad ambiental debido al influjo de rayos cósmicos galácticos modulados por el ciclo solar. Ajá. Entonces, bueno, también buscan eso en estos registros paleoisotópicos, encuentran una modulación y eso les da una idea de cómo iba el ciclo solar. Y entonces, aquí hay una conclusión interesante, este evento, que es tan potente como el más potente registrado en la historia, resulta que parece estar ubicado cerca de un mínimo solar, lo cual es un poco llamativo, porque casi todos los grandes eventos solares están cerca del máximo. A ver, es llamativo, pero no es imposible. Esto es una cuestión de probabilidad, ¿no? Durante el máximo de actividad ocurren más erupciones solares, pero eso no quiere decir que no ocurran en el mínimo, simplemente ocurren más a menudo durante el máximo. Entonces no es imposible que ocurra durante el mínimo, pero es cuando menos, bueno, chocante, ¿no? Porque tenemos poca estadística de estos eventos tan extremos y que uno de ellos, pues, haya tenido lugar cerca de un mínimo, pues, bueno. Sí, precisamente porque tenemos poca estadística y los conocemos poco, no sé si estoy haciendo una especulación un poco cuñada. ¿No cabría pensar que a lo mejor se producen por algún tipo de fenómeno un poco extraño que quizá ocurre más fácilmente en el mínimo? Pues, quiero decir, claro, como no los vemos habitualmente, vemos muy pocos, pues no sé. Sí, sí, es verdad, pero si bien no tenemos estadísticas de estos tan extremos, sí que del siguiente escalón, de los fuertes, que no llegan a este nivel, pero que son fuertes, Ujú. los vemos que ocurren predominantemente cerca del máximo. Así Vale. que, bueno, Una, igual es eso. una pregunta relacionada con esto, tú que te has mirado el paper un poquito mejor que yo. ¿Encuentran este evento, que es hace un montón de tiempo, hace milenios, y entre medias no encuentran otras cosas? No, ¿O no han mirado? O quiero decir, solo tenían un trocito de hielo de esa época tan antigua, digamos. No sé. yo tengo la misma duda, no comentan nada al respecto. Entonces, no sé si ellos han hecho un estudio sistemático y simplemente este es el que han encontrado, eh, o si por alguna razón han estudiado esta época porque es más interesante o más sencilla o más fácil, no lo sé. Si no comentan nada, es posible que a lo mejor el testigo de hielo que tengan, por motivos los que sean, igual solo cubría épocas antiguas. Sí, es posible, o que quizás haya muestras de la atmósfera ya digamos, extraídas, porque no dicen cómo es el proceso por el cual se extraen esas burbujitas de aire y demás. Es posible que ya haya archivada por parte de los geólogos que trabajan con estas cosas una serie de muestras de la atmósfera y que, pues, de las muestras que hay, esta sea la que hayan cogido. No lo sé. O sea, no dicen en ningún sitio que hayan hecho un estudio sistemático año a año y hayan encontrado este evento, ¿no? Ya. Con lo cual, no queda claro estadísticamente cómo repartir esto. Sobre todo porque es peculiar, quiero decir, el tener un evento en el 993, otro en el 774, creo que era, y otro en el 600 y pico antes de Cristo, dirías, bueno, pues un evento de estos cada cierto número de siglos. Y sin embargo, este te aparece como milenios atrás, ¿no? Sí, Es un salto como grande. exactamente. Hay un factor 10 de salto, ¿no? Bueno, casi más, bastante más de 10, porque estamos hablando de unos pocos siglos a irte 9.000 años para atrás, ¿no? Mm.
¿Cómo computan en el ranking los eventos estos del 774 y el 993? ¿Son más débiles que este o están en ese orden de magnitud? De esos tres, el más potente es el del 774, si no recuerdo mal, y este Ujú. es comparable a ese. Vale. O sea, que es de los más potentes que tenemos registrados. Sí, pero Así- comparable a ese, el del 993 no es tan potente, pero puede ser un factor 3 menos. O sea, en realidad sí, está más o menos en el orden de magnitud. Sí, exacto, están en el orden de magnitud, sí. es peculiar. Tienes una especie de clustering aquí Mm, en el primer milenio después de Cristo y luego sí. te encuentras uno y otro un montón de milenios atrás. Claro, puede haber un efecto de selección en esto, en el sentido de que este clustering de tres están sacados en árboles, que quizás sea más fácil de estudiar, y entonces en el registro al que te llegan los árboles puedes sacar estos, y sin embargo el otro ya te vas al registro del hielo, y a lo mejor en el testigo de hielo es más difícil, eh, porque a lo mejor es más difícil muestrear, a lo mejor no puedes ir año a año, sino que a Sí. lo mejor hay de todo este cacho de hielo, te saca una burbujita. Ah, pues mira, esta burbujita resulta que era de tal época. Sí, eso también puede ser, porque claro, imagínate que tú tienes el testigo de hielo y si el sampleo de las burbujitas, o sea, tú al final vas a partir en rodajas ese testigo de hielo, supongo Mm, que lo fundirás y sacarás de ahí la atmósfera o algo así. Claro, si las rodajas son demasiado gruesas, igual eso te cubre un siglo entero o 200 mm, años o algo así. Y a lo mm. mejor no es fácil hacer las rodajas finas o no hay suficiente material si haces las rodajas muy finas, yo qué sé, puede haber ahí todo Sí, tipo de cosas. y que claro, igual tampoco hay una mapeado lineal de tiempo a altura en el testigo de hielo. Es decir, es posible Hmm. que haya épocas, porque claro, esto al fin y al cabo pues es hielo que se va acumulando, ¿no? Entonces, si ha habido una época en la que no ha habido variación en el espesor del hielo, pues, pues ahí no Sí. tienes mezclado todo ese aire de muchas épocas, ¿no? Tendrás más sensibilidad en aquellos momentos en los que ha habido un crecimiento más rápido de la capa de hielo. Sí, y ahí hay, bueno, hay todo tipo de movidas del tipo que en esto de los testigos de hielo es importante elegir bien la zona para que no se produzcan este tipo de cosas, ¿no? Que sea una zona climáticamente estable en la que no vayas a tener de repente un verano súper cálido que te va a fundir todo el hielo de ese invierno y te va a borrar todo el registro de ese invierno. O sea que hay, Claro, bueno, hay todo tipo de detalles con los que se han de pelear los geólogos. exacto. Entonces, no sé, a mí todo este tipo de trabajo me parecen súper interesantes porque es una forma de intentar entender la evolución histórica, ¿no? O estos eventos extremos solares que han ocurrido a lo largo de la historia, porque, claro, tenemos muy poquita, un periodo de tiempo muy, muy escaso de registro con instrumentación, como para hacernos una idea de, es que para empezar no sabemos ni con qué frecuencia ocurren los Mm, eventos Carrington. Hay estimaciones que dicen que el próximo será en 50 años o en 500. mm. Entonces, claramente no tenemos ni idea. Y ahora estamos en una época en la que estamos identificando ahí puntualmente, vamos descubriendo, uy, aquí hay uno, aquí hay otro. Lo ideal sería llegar a un momento en el que podamos empezar a tener una cierta sistematicidad en esto, ¿no? Y poder tener estadística y poder decir, bueno, cada cierto tiempo ocurren, siguen una ley de potencia o no, yo qué sé. Yo creo que eso es el futuro de este tipo de investigación, me parece súper interesante. Sí, también es bastante probable que haya como una especie como de competitividad. O sea, el número de testigos de hielo que hay no es arbitrariamente grande y se puede usar para muchas cosas. No solo se puede usar para ver isótopos. Entonces, claro, si te has cargado un trozo del testigo para ver los isótopos, hay alguien que no está viendo otra cosa. O sea que, bueno, no sé muy bien cómo se gestionará eso, pero debe de ser un recurso limitado. Así que probablemente habrá una forma lo más racional posible de gestionarlo. Claro, claro, sí. Eso, por eso digo que no tengo ni idea de cómo se usan estos testigos de hielo, ¿no? Y si se destruye cada vez o puedes de alguna forma extraer tu burbujita, pero de alguna forma preservar el resto y que otro día otro pueda extraer otra burbujita y hacer otro tipo de análisis. Hombre, siempre puedes ir y taladrar otro cacho, pero claro, eso debe ser carísimo. Sí, exacto. Eso no se hace, o sea, quiero decir, se hace, pero no se hace de forma regular. Se suele trabajar con lo que te has llevado en temporadas anteriores. Sí, creo que hay unos pocos, porque aquí los llaman con nombre propio. O sea, Mm, el testigo de Groenlandia, no sé qué. O sí. sea, que Y tiene pinta de que algunos testigos pueden salir mal. Puede haber momentos en que haya polvo en la atmósfera y no estoy muy seguro de si eso te puede estropear el registro de aire atmosférico también, de alguna forma, no lo sé. ujú, ujú.
En Muy fin, bien. muy guay, muy, muy chulo y supongo que a medida que se vayan estudiando más testigos y incluso se vaya complementando con árboles más mayores, que muy a menudo, claro, hablamos de que es un recurso limitado el hielo, pero no te digo los árboles. O sea, los árboles de 9.000 años, que no sé cuántos habrá, debe haber muy pocos, o a lo mejor uno o dos, pues no los vas a talar para hacer un estudio, te Claro, tienes que claro. esperar a que se muera y cuando se muera, pues entonces a lo mejor lo haces, pero claro.